Sola, desorientada y perdida, una anciana permanecía en una calle cualquiera, mientras todos a su alrededor la ignoraban por completo. Nadie se acercó. Ninguna mirada se posó en ella. Solo un joven de origen humilde decidió detenerse y brindarle su ayuda, sin sospechar que aquella mujer, en realidad, era una billonaria. Lo que sucedió después transformaría su vida para siempre. La ciudad rugía, las bocinas gritaban sin tregua, las sirenas se arrastraban por avenidas congestionadas y miles de pasos cruzaban las calles sin mirar atrás. Era uno de esos días donde el mundo parecía girar sin pausa, donde la prisa era el único lenguaje que todos entendían. En medio de ese caos, al borde de una esquina polvorienta, casi como un fantasma olvidado por el tiempo, se encontraba una figura encorvada, una mujer mayor, de rostro arrugado, cabello blanco como el algodón, mirada desorientada y manos temblorosas. Llevaba un abrigo claro, largo, pero evidentemente más viejo que la temporada. Sujetaba un bolso gastado contra el pecho, como si su interior guardara los últimos fragmentos de su memoria. Era temprano aún, pero ella ya estaba allí, quietecita, esperando algo, o a alguien. Nadie lo sabía, tal vez ni ella misma. La gente pasaba junto a su lado como si fuera invisible. Un ejecutivo con auriculares la esquivó sin mirarla. Una joven en bicicleta giró el manubrio bruscamente para evitarla. Un niño, al verla, le preguntó a su madre quién era esa señora. La madre lo arrastró sin responder. El tiempo avanzaba. El sol ascendía lento, como si también le doliera. Y ella seguía allí, de pie, a veces mirando su bolso, otras veces mirando hacia el cielo. A veces se giraba, dando 1 o 2 pasos sin dirección, y volvía al mismo punto. Una paloma se le acercó. Ella intentó tocarla, quizás por costumbre, quizás por ternura. La paloma voló, como todo el resto del mundo. A las 9 de la mañana ya había sido ignorada por al menos 100 personas. A las 10, un auto pasó a toda velocidad por la cuneta, levantando una nube de polvo que le hizo toser. Nadie se inmutó. A las 11, un grupo de estudiantes se burló por lo bajo. Uno de ellos imitó su caminar encorvado, y los demás rieron antes de perderse calle abajo. A las 12, comenzó a lloviznar. Ella sacó un pañuelo del bolso y se lo puso en la cabeza con movimientos torpes. El viento lo arrancó. Ella no lo siguió. Nadie se detuvo. Nadie le ofreció ayuda. Nadie siquiera pensó en hacerlo. Pero lo más triste no era la lluvia, ni el frío, ni el hambre que, sin duda, ya sentía. Lo más triste era la soledad. Esa soledad cruda, seca, brutal. Esa que se instala en los huesos, que se vuelve compañera de cada minuto, que grita en silencio: no le importas a nadie. La ciudad estaba ciega, ciega de egoísmo, de rutina, de desinterés. Y mientras tanto, en otro punto, no muy lejos de allí, alguien caminaba a contracorriente. Un joven, delgado, moreno, con ropa sencilla. Llevaba una pequeña bolsa de tela donde sobresalía una punta de pan. Sus zapatillas estaban gastadas. Sus pasos eran firmes pero humildes. Iba con prisa, sí, pero no con ceguera. Sus ojos, aunque marcados por el cansancio, miraban el mundo con detenimiento. Observaban lo que otros no. Volvía de un encargo, uno más de los tantos que hacía durante el día. Entre trabajar por las mañanas cargando cajas en un mercado y las noches ayudando en el negocio de su madre, siempre encontraba pequeños espacios para hacer algo por los demás, aunque el mundo rara vez se lo devolviera. Doblando la esquina, la vio. La mujer mayor, de pie bajo la llovizna, temblando, sola, y con los ojos llenos de una ausencia inexplicable. El joven frenó. Fue automático,
Como si una fuerza invisible lo empujara a detenerse, observó a su alrededor. Nadie parecía notarla. Nadie siquiera desaceleraba al pasar junto a ella. Se acercó despacio. Ella lo miró, al principio sin reconocer su presencia, como si creyera que también la atravesaría como lo hicieron todos los demás. ¿Se encuentra bien?, preguntó él, con voz suave. La anciana parpadeó. Luego, como si recordara cómo se hablaba, murmuró algo sobre un autobús, una calle que ya no existía, un nombre de tienda que había cerrado hacía décadas. No tenía sentido, pero lo que sí tenía sentido era su rostro, uno marcado por la confusión, por la pérdida. El joven la tomó del brazo, sin fuerza, solo para que sintiera que alguien estaba allí. Le ofreció sentarse. Cruzaron juntos hacia una banca bajo techo. Ella se dejó llevar como una hoja en el viento. Él abrió su bolsa, le ofreció pan. Ella lo aceptó, con manos temblorosas, como si fuera un manjar de otro mundo. Comieron en silencio. Solo el sonido de la lluvia acompañaba la escena. Pasaron unos minutos, luego una hora. Ella no decía mucho. A ratos murmuraba nombres, a ratos se callaba, pero lo miraba, como si supiera que, por fin, no estaba sola. El joven no sabía qué hacer. No tenía dinero para llevarla a un hospital privado. No confiaba mucho en que la policía hiciera algo. Pero sí sabía una cosa: no iba a dejarla sola. Caminó con ella hasta su casa. Una construcción modesta, de techo de lámina, pero con calor humano. Su madre, al verla, no hizo preguntas. Preparó té. Le puso una manta. Le habló como si la conociera de toda la vida. Los hermanos menores del joven miraban con curiosidad. Ella les sonrió. Y ellos, sin entender bien qué ocurría, le devolvieron la sonrisa. Esa noche, la mujer durmió por primera vez en días, y lo hizo profundamente, sin miedo. Al día siguiente, el joven salió a recorrer hospitales, comisarías, estaciones de transporte. Mostró una fotografía que le tomó con su celular. Preguntó si alguien la conocía, pero no obtuvo respuestas. Durante los días siguientes, la anciana se convirtió en parte de la familia. Ayudaba en la cocina, contaba historias. Algunas eran confusas, otras hermosas. A veces recordaba datos con precisión sorprendente. A veces olvidaba cómo se llamaba el perro, pero siempre sonreía. Y su sonrisa tenía algo que nadie en esa casa había visto antes: agradecimiento puro. La madre del joven la cuidaba como a una hermana. Los niños la llamaban la señora del pan. El joven la miraba como una misión que el destino le había puesto en el camino. Nadie sabía quién era, pero todos sabían que importaba. Y un día, todo cambió. El joven caminaba por una zona alejada, más rica, donde a veces iba a entregar pedidos. En una de las paredes de un banco, vio algo que le heló la sangre. Un cartel enorme, con la fotografía de la mujer. Desaparecida, decía. Recompensa importante. Se busca con urgencia. El cartel estaba firmado por una institución legal. Había un número, un nombre, una dirección. El joven guardó la información. Dudó, no por él, sino por ella. ¿Y si la llevaban a un lugar peor? ¿Y si la volvían a perder? Pero sabía que era lo correcto. Llamó. Y del otro lado, alguien lloró al escucharlo. Una reunión fue pactada. Al día siguiente, en una mansión. Cuando llegaron, la escena fue como un torbellino de emociones. Una mujer corrió hacia la anciana con desesperación. Era una hija, una nieta, una figura que no pudo más que abrazarla y llorar. Luego vinieron otros, gente elegante, personas importantes, todos rotos por la emoción.
La mujer mayor los miraba, y por un instante los reconoció. Lloró también. El joven se retiró en silencio. Sintió que su misión había terminado, pero apenas comenzaba. Días después, recibió una invitación, y con ella una oferta: trabajo, estabilidad, formación y algo más. Una carta escrita por la misma mujer, con puño tembloroso pero letra firme. Gracias por verme, por no tener miedo, por compartir tu pan, por no preguntar, por cuidarme sin saber quién era, por darme un hogar. Tú me devolviste la fe. Hoy quiero devolverte algo más que palabras. Y así comienza la transformación de una vida, con un acto de compasión en medio del abandono. El joven regresó a casa caminando despacio. La mansión, el lujo, las miradas elegantes y las lágrimas sinceras de quienes parecían haberla amado, aún retumbaban en su mente. No se sentía fuera de lugar por la pobreza que vestía, sino por la pregunta que no podía sacarse de la cabeza: ¿cómo alguien tan querida, tan importante, pudo haber terminado sola, perdida en una calle, sin que nadie la reconociera? Esa noche no durmió, no porque se sintiera mal, sino porque había comprendido algo que muy pocos llegan a entender. El abandono no siempre nace del desprecio, a veces brota del olvido, y el olvido duele más que el rechazo. A la mañana siguiente, la madre del joven se sorprendió al ver un auto negro estacionado frente a la casa. Era elegante, pero discreto. De él bajó un hombre vestido con traje oscuro. Se acercó con respeto y pidió hablar con el joven. Era el abogado de la familia. Le entregó un sobre sellado. Dentro había una carta escrita con la misma letra temblorosa que días antes había dejado la mujer mayor. También había papeles legales, muy formales, muy importantes. El joven no entendía mucho de leyes, pero lo que sí entendió, con claridad total, fue una frase que cambió todo. Has sido elegido como depositario de mi confianza, y parte de mi legado te pertenece. El joven quedó en silencio. Le temblaban las manos. El abogado explicó lo esencial. Ella no solo era millonaria, era una de las mujeres más ricas del país. Su fortuna estaba distribuida en inversiones, propiedades y empresas. Había pasado años consolidando una vida de éxito y de soledad. Pese a tener familia, ninguno de sus parientes más cercanos la acompañaba. Su hija, con quien se reconcilió apenas la vio, llevaba años viviendo en el extranjero. Sus nietos habían crecido con agendas ocupadas, sin tiempo para las historias de una mujer mayor. Y un día, simplemente desapareció. No por accidente, no por maldad ajena, sino porque, en medio de un paseo rutinario, la mente le jugó una mala pasada. Un olvido, una calle mal tomada, una puerta que no era la suya. Y de pronto, la ciudad la tragó. Nadie la reconoció. Nadie supo cómo ayudarla. Nadie la escuchó. Hasta que apareció el joven. Y esa aparición fue todo. El testamento había sido modificado tras su regreso. Parte de su fortuna sería destinada a fundaciones que ayudaran a personas mayores abandonadas. Otra parte se asignaría a programas educativos. Y una fracción sustancial al joven y a su familia. El joven se negó al principio. Le parecía demasiado. No quería que su gesto, ese impulso sincero de humanidad, se convirtiera en una transacción. Pero entonces el abogado le dijo algo que jamás olvidaría. Esto no es un pago, es un espejo. Lo que hiciste refleja quién eres. Y ella quiso que ese reflejo permaneciera en el mundo. Aceptó. No por él, por ella. Porque entendió que ese dinero no era una fortuna material, era una herencia emocional. Con el tiempo, la vida del joven cambió. Pudo estudiar. Abrió una pequeña panadería
en honor a aquel primer gesto compartido bajo la lluvia. Contrató a jóvenes de su barrio, a madres solteras, a personas mayores, a todos los que, como él, alguna vez fueron invisibles. Su madre dejó de trabajar jornadas interminables. Sus hermanos fueron a la escuela con zapatos nuevos, pero lo más importante, la casa, aquella humilde construcción de techo de lámina, seguía siendo la misma. Solo que ahora se respiraba esperanza. Una vez por semana, la mujer mayor lo llamaba. A veces su memoria flaqueaba. A veces recordaba con total nitidez. Le hablaba de su niñez, de su esposo fallecido, de su primer negocio, y siempre terminaba con la misma frase: «Tú me viste cuando yo ya no sabía que existía». Él no decía mucho, solo escuchaba, porque a veces escuchar es el acto más puro de amor. Un día, el joven decidió visitar un asilo, no uno de los caros, uno de esos donde los olvidados pasan sus días, frente a una ventana, esperando que alguien los nombre. Entró con una caja de pan, caliente, recién hecho. Se lo ofreció a cada persona, uno por uno. Algunos lloraron, otros solo asentían. Todos agradecieron, y en ese momento lo entendió. Su vida tenía propósito, no porque ahora tuviera dinero, sino porque por primera vez podía usarlo para cambiar realidades. Fundó un centro comunitario, lo llamó Refugio del Pan. Allí daban comida, clases, talleres, todo gratuito. Allí cada quien tenía nombre, historia y lugar. La mujer mayor falleció 5 años después. Fue tranquila, en paz, rodeada de su hija y de sus nietos, quienes, gracias a aquel reencuentro inesperado, habían vuelto a verla con los ojos que alguna vez cerraron. Su testamento final lo escribió en una hoja simple, a mano, sin firmas ni notarios. Que mi legado sea el corazón del joven que me encontró. Él supo ver a la persona, no al rostro arrugado ni al abrigo viejo. Él me devolvió el alma. Que todo lo que fui sirva para que otros nunca vuelvan a sentirse tan solos como yo me sentí. Ese texto hoy cuelga en la entrada del centro comunitario, y cada vez que alguien lo lee, entiende que la compasión no se hereda, se elige. El joven no se convirtió en millonario, al menos no en el sentido tradicional, pero sí acumuló la riqueza más escasa de todas, la gratitud de quienes fueron vistos por primera vez. Y así, todo comenzó con una decisión sencilla: detenerse. Mientras el mundo corría, él frenó. Mientras otros miraban sus teléfonos, él levantó los ojos. Mientras todos ignoraban, él se acercó. Y eso cambió su vida. Cambió muchas vidas. Los días pasaban. La historia de aquel encuentro se había esparcido como un susurro poderoso por los barrios, por los medios, por las redes sociales. Algunos lo contaban como una leyenda urbana, otros como ejemplo de fe y destino. Lo cierto era que aquel joven, el que se detuvo a mirar donde otros no vieron nada, ahora se encontraba en una encrucijada más grande de la que jamás imaginó. El centro comunitario crecía. Lo que comenzó como un espacio con mesas viejas y hornos prestados, ahora contaba con una cocina equipada, una pequeña biblioteca, un rincón de juegos y salas donde ancianos compartían historias con niños, donde los silencios se llenaban de música y donde el pan siempre estaba tibio. Pero con el crecimiento llegaron también las responsabilidades. La demanda aumentaba, más personas necesitaban ayuda. Gente llegaba desde lejos, atraída por el rumor de que allí no se pedía nada a cambio, solo humanidad. El joven se vio frente a decisiones difíciles. Tenía ofertas de expansión, empresarios, políticos, instituciones. Todos querían asociarse, algunos por interés sincero,
otros por beneficio propio. Querían convertir el centro en marca, en campaña, en vitrina. Él lo pensó, escuchó, y luego decidió que lo esencial no podía tocarse. Rechazó las ofertas que exigían control. Aceptó solo aquellas que respetaban la esencia. El centro no era un negocio, era un acto de amor sostenido. Con parte del dinero que la anciana le había dejado, compró un terreno en la parte alta de la ciudad. Allí soñaba con construir un segundo centro, más amplio, pero no para él, para quienes aún no habían sido vistos. Sin embargo, no todo era esperanza. A medida que su nombre crecía, también lo hacían las críticas. Algunos lo acusaban de oportunista. Decían que todo había sido actuado, que nadie ayudaba a una desconocida sin esperar algo a cambio, que la anciana había sido manipulada. Él no respondía, porque sabía que cuando uno actúa desde la verdad, no necesita defenderse. La vida, tarde o temprano, muestra la realidad. Pero en las noches, en el silencio de su habitación, la duda le rozaba la piel. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Podía sostener todo aquello sin perderse a sí mismo? Una tarde, mientras caminaba por una calle que solía recorrer cuando no tenía dinero ni zapatos en buen estado, vio a un hombre sentado en la acera. No era viejo, tampoco joven. Tenía la mirada ida, los hombros caídos y una manta rota sobre las piernas. El joven se detuvo. ¿Tienes hambre?, preguntó. El hombre lo miró. No dijo nada. Solo asintió con los ojos. El joven fue a una tienda cercana. Compró pan, fruta, un jugo. Volvió y se lo entregó. El hombre lo recibió con manos sucias pero agradecidas. Sonrió. Y en ese gesto, el joven recordó el primer día, aquella esquina, aquella mujer. Entendió que la historia se repetía, que las calles seguían llenas de invisibles, que la bondad no era un evento único, sino una práctica diaria. Volvió al centro más decidido que nunca. Reunió a su equipo. Les habló con el corazón. No somos salvadores, solo somos personas que decidieron mirar distinto. Mientras haya alguien solo en una esquina, nuestro trabajo no ha terminado. La frase quedó grabada en una pared del centro, con letras grandes, y debajo una foto, la de la anciana, con una sonrisa serena, sentada en la banca de aquella primera tarde. Pasaron los meses, el segundo centro se construyó, y luego un tercero, en una ciudad vecina. Cada uno tenía su esencia, cada uno era distinto, pero todos compartían algo: el pan, el calor y el nombre de ella. Los niños preguntaban quién había sido. Los ancianos contaban la historia, a su modo, con detalles que a veces cambiaban, pero el corazón del relato seguía intacto. Con el tiempo, otros jóvenes comenzaron a imitar el modelo. En barrios lejanos, aparecían pequeños centros con el mismo espíritu. Algunos llevaban el nombre del joven, otros no, pero todos nacían del mismo principio: mirar donde otros no miran, escuchar donde reina el silencio, detenerse donde todos pasan de largo. Y entonces, sin buscarlo, aquel joven que no tenía más que una bolsa de pan bajo el brazo, se convirtió en símbolo. Un símbolo de algo que el mundo necesitaba con urgencia: empatía. Una noche, una mujer mayor llegó al centro. Nadie sabía quién era. Parecía perdida, pero en su bolso llevaba una carta, escrita por la mano temblorosa de la anciana billonaria. Era una amiga suya, de juventud. Había leído su historia y quiso conocer el lugar que había nacido de aquel encuentro milagroso. Cuando vio la foto de su amiga en la pared, lloró y dijo algo que conmovió a todos. Ella tenía todo, menos lo que encontró en él: el pan compartido, la voz que pregunta sin juzgar, la mano que no busca fama sino compañía.
El joven estaba presente, la escuchó y supo que su camino recién comenzaba, porque entendió que no basta con ayudar una vez, que el mundo necesita presencia constante, que el verdadero milagro no fue haberla encontrado, sino haber decidido quedarse. Y así, una historia que nació de la indiferencia colectiva, se convirtió en una cadena de actos de bondad imparable. El centro estaba lleno. El aroma a pan recién horneado flotaba en el aire. Un grupo de niños reía mientras aprendía a leer, y algunos ancianos tejían en silencio, compartiendo miradas que decían más que cualquier palabra. Todo parecía en calma. Pero fuera de esas paredes, la ciudad seguía siendo dura. Seguía siendo indiferente. No todos aplaudían su labor. Con el crecimiento vino la atención, y con la atención, la envidia. Un día, un grupo de hombres vestidos con trajes grises llegó al centro. Representaban a una empresa inmobiliaria. Tenían papeles, sellos, argumentos legales. Querían comprar el terreno. Decían que estaban autorizados, que aquel lugar podía ser algo más útil. El joven escuchó en silencio, y luego, con respeto pero firmeza, se negó. No vendió. La oferta era millonaria, más de lo que jamás había imaginado. Pero no podía ponerle precio a algo que no tenía dueño, porque aquel centro no era de él. Era de los niños, de los ancianos, de los olvidados que por fin tenían un lugar. La empresa no se rindió. Comenzaron los ataques en redes sociales, difamaciones. Alegaban que el centro era una fachada, que él se enriquecía con donaciones, que usaba el nombre de la anciana para lucrar. Fue una tormenta mediática. Algunos dudaron, otros lo defendieron, pero él, en medio del caos, se mantuvo en silencio. No buscaba fama, no buscaba demostrar nada. Solo quería seguir haciendo lo que hacía desde el primer día, estar presente. Entonces, una noche, recibió una carta. No tenía remitente, solo una hoja doblada cuidadosamente. Al abrirla, leyó: quieren quitarte lo que hiciste con amor, porque ellos nunca sabrán crear desde el corazón. No temas, las raíces que nacen del alma no se cortan con papeles. Era la letra de la anciana, una carta que nunca había visto, posiblemente escrita y guardada antes de su partida. Lloró en silencio, porque entendió que, incluso en la distancia, ella seguía guiándolo. Con el apoyo de abogados que habían conocido la historia y decidieron ayudar gratuitamente, defendió el centro, luchó por cada ladrillo, y ganó, no por fuerza, sino por verdad. La comunidad se unió, los barrios pobres, los voluntarios, los niños, los ancianos, todos firmaron, marcharon, hablaron, y por primera vez en mucho tiempo, el poder no pudo contra la voluntad del pueblo. Aquel centro, construido con manos humildes y espíritu puro, se convirtió en un símbolo de resistencia solidaria. Pero no todo era lucha. También había milagros pequeños, como la anciana ciega que todos los días caminaba hasta allí solo para escuchar las risas, o el niño que nunca había hablado, y después de semanas de compartir pan con un abuelo desconocido, susurró su primer gracias. Esos momentos eran los verdaderos tesoros. Una tarde, mientras organizaban una jornada especial para el aniversario del centro, el joven fue abordado por una mujer de cabello corto, vestida con sencillez, pero con una mirada intensa. «Tú ayudaste a mi madre», dijo. El joven no la reconoció. Ella se sentó. Le contó que su madre había vivido sola por años. Tenía todo, menos compañía. Cuando supo lo que ocurrió con la anciana millonaria, algo cambió en su corazón. Comenzó a buscar a su madre. La llamó, la visitó. Cocinaron juntas, y semanas después,
su madre falleció en paz, con una sonrisa, no en soledad, como temía. Nunca la ayudaste a ella directamente, continuó, pero ayudaste a alguien que ayudó a otra, y así llegaste hasta mi madre. Tu gesto fue una onda expansiva. Él no supo qué decir. Solo entendió que las decisiones verdaderas, las que nacen del alma, nunca se quedan donde nacen. Viajan, viven, transforman. Un día, alguien le preguntó si no se cansaba, si no quería vivir tranquilo, irse lejos, disfrutar del dinero que tenía. Él respondió sin pensar, la verdadera tranquilidad es poder mirar a los ojos a alguien y saber que estuviste allí cuando más lo necesitó. Esa noche escribió en su diario, el pan alimenta el cuerpo, pero la presencia salva el alma. No sé cuántas vidas puedo cambiar, pero si con una basta, ya valió la pena. Y así, el joven humilde que un día se detuvo por una anciana desconocida, siguió caminando, sin buscar ser héroe, sin esperar recompensa, pero dejando huellas en cada paso. El sol caía sobre la ciudad, teñido de tonos anaranjados. Las sombras alargadas se dibujaban en las calles, y en el centro comunitario, las luces se encendían una a una. El joven caminaba despacio por los pasillos. Cada rincón tenía historia, cada grieta una victoria. Cada rostro que pasaba junto a él era una prueba viviente de que su decisión aquel día, detenerse por alguien que todos ignoraron, no había sido en vano. Pero la historia aún no había terminado. Una mañana, al abrir el centro, encontró una carta bajo la puerta. Estaba escrita con una caligrafía elegante, precisa. Decía, el gesto que tuviste no solo me salvó la vida, me devolvió la fe en la humanidad. Pero hay algo más que debes saber. No fuiste el primero. Antes de ti, hubo otro. Solo que no lo recordaba. Y ahora que lo he recordado, necesito que lo sepas. El resto de la carta estaba en blanco. Solo una dirección. Una casa en las afueras. La curiosidad lo empujó a ir. Cuando llegó, se encontró con un hombre mayor, de voz ronca y movimientos lentos. Lo esperaba. Ella me habló de ti, dijo, y también de mí, pero hace muchos años. Le contó que, en su juventud, conoció a una muchacha rica, pero solitaria. Ella ayudaba a escondidas a niños pobres, a obreros maltratados. Una de esas tardes, él la vio dando pan a una mujer sin hogar. Nadie más lo sabía, pero él la vio, y se enamoró de su alma. Pasaron los años, sus caminos se separaron. La vida los llevó por distintas sendas. Él cayó en la pobreza. Ella, al parecer, en el olvido. Nunca volví a saber de ella, dijo, hasta que, hace poco, recibí esta carta. Me decía que se encontró contigo, que al verte, recordó quién había sido, y que quería que supiera que había alguien más capaz de mirar con los mismos ojos. El joven escuchaba en silencio. Comprendía de golpe que su historia no era nueva, que el ciclo de la bondad ya existía, que él solo era otro eslabón de una cadena silenciosa que se había forjado mucho antes. Volvió al centro. Esa noche no pudo dormir. Pensó en lo que la anciana le había dicho antes de irse, en su voz temblorosa pero firme. El dinero nunca fue mío, solo lo custodié, para alguien que supiera qué hacer con él. Y entonces entendió. No era un heredero, era un canal. El verdadero valor no estaba en el dinero, sino en cómo lo usaba, en lo que sembraba, en lo que ayudaba a florecer. Con renovada convicción, inició una nueva etapa. No de expansión, sino de formación. Creó un espacio donde jóvenes de barrios pobres aprendían a ser líderes comunitarios. Les enseñaba no solo oficios,
sino también a escuchar, a mirar, a detenerse, como él lo había hecho. Pronto esos jóvenes comenzaron a replicar lo aprendido en sus calles, en sus vecindarios. Pequeñas células de luz aparecían en medio de la oscuridad. Algunos limpiaban plazas abandonadas, otros alimentaban a ancianos solos, algunos incluso regresaban a las escuelas donde habían abandonado los estudios, pero esta vez como voluntarios. El efecto era multiplicador. Un periodista, curioso por el fenómeno, fue a entrevistarlo. ¿Qué te impulsa?, preguntó. Él pensó unos segundos, y luego respondió, que nadie más pase solo por el mundo. Esa frase fue el titular de una nota que se volvió viral. El centro, una vez atacado y amenazado, ahora era modelo en muchos países, pero él seguía igual. La misma ropa sencilla, los mismos zapatos gastados, la misma mirada firme. Cada vez que alguien intentaba convertirlo en celebridad, él se alejaba, porque entendía que el foco debía estar en los otros, en los que aún no han sido vistos. Una tarde, una joven llegó al centro. Tenía el rostro triste, los ojos hinchados. Dijo que su madre había muerto hacía poco y que no sabía cómo seguir. Él se sentó junto a ella. No habló de grandes ideas, solo la escuchó. Le dio pan caliente. Le mostró el jardín que habían construido los niños. Le dijo que el dolor no se cura rápido, pero que acompañarlo lo hace más llevadero. Semanas después, esa joven regresó, esta vez con libros. Quería enseñar a los niños a leer. El ciclo seguía. Un día, alguien colgó en la entrada una pequeña placa que decía: «Aquí la bondad no es un acto, es el aire que se respira». Él no supo quién la puso, pero no la quitó, porque era verdad. Pasaron los años. El joven, ya no tan joven, siguió en pie. El centro seguía vivo. La historia de la anciana seguía contándose como un cuento que nadie quiere que termine. Cada tanto, aparecía alguien con una historia parecida, un gesto de ayuda, una mirada en medio del bullicio, y el relato crecía. Porque la bondad es así: cuando se comparte, no se gasta, se multiplica. Y todo había comenzado con una mujer sola en una calle, ignorada por todos, excepto por uno que decidió mirar. El tiempo pasó, como siempre pasa, sin pedir permiso. Las estaciones seguían su curso, y el centro comunitario se transformaba cada día. Lo que había comenzado como un acto espontáneo de bondad se había convertido en una red que tejía hilos invisibles entre corazones desconocidos. Ya no era necesario contar la historia. Estaba en las paredes, en la forma en que se hablaban los voluntarios, en la mirada de los niños cuando llegaban por primera vez y descubrían que había un lugar donde eran bienvenidos sin condiciones. Un grupo de jóvenes se acercó a la ahora hombre maduro y le pidió permiso para organizar una jornada en su honor. Querían homenajearlo por su dedicación, por su humildad, por su legado. Él, como siempre, se negó con una sonrisa. «Homenajeen a quien lo merece», les dijo, «a cada persona que eligió quedarse cuando pudo irse, a cada uno que se detuvo a escuchar cuando el mundo gritaba. Yo solo fui el primero que se animó a ver». Pero los jóvenes insistieron, no por ego ni vanidad, sino porque sabían que era necesario que otros escucharan, que otros supieran, que alguien, alguna vez, había roto la indiferencia con un simple acto: detenerse por una anciana confundida en una calle. Entonces aceptó, pero puso una condición: que cada invitado llevara una historia que contar. No sobre él, sino sobre otro, sobre alguien que los hubiera ayudado, inspirado, sostenido en silencio. Una historia que demostrara que la bondad no tiene un solo rostro.
El evento fue sencillo. No hubo luces ni escenarios lujosos. Solo un micrófono, un banco de madera y una fila de personas dispuestas a compartir. Una anciana habló de un joven que la ayudaba a cruzar la calle cada jueves sin saber su nombre. Un obrero contó cómo un niño le regaló un dibujo cuando lo vio llorar. Una enfermera recordó a un paciente que, antes de morir, le dijo: "No tengas miedo de sentir, es lo único que hace que valga la pena vivir". Cada historia era una semilla, y allí, en ese jardín humano, la esperanza florecía sin esfuerzo. Al final, el hombre subió al banco, miró a todos y dijo: "Si hoy estoy aquí es porque un día alguien olvidado me recordó que lo más valioso no se guarda en cajas fuertes, se lleva en los gestos, y aunque no esté mañana, quiero que este lugar siga siendo eso, un recordatorio de que la bondad no se hereda, se decide". Tiempo después, surgió una idea entre los jóvenes: llevar el mensaje del centro a otros lugares, no abrir sucursales, no crear franquicias, solo llevar lo aprendido a donde hiciera falta. Y así lo hicieron. Un grupo se fue a la sierra, otro a una ciudad golpeada por la violencia. Algunos cruzaron fronteras. Todos llevaban consigo lo mismo: una historia real, una convicción profunda y un compromiso invisible con aquello que no se puede medir, pero sí transformar. La red creció. No tenían logo, no firmaban documentos, pero se reconocían en la forma de saludar, de compartir el pan, de mirar a los ojos. Una profesora de una comunidad remota escribió una carta tiempo después. Cuando llegaron traían poco, solo mochilas y una sonrisa. Pero en 3 días algo cambió en los niños. Ya no tenían miedo de hablar, de equivocarse, de abrazar. Nadie nos había enseñado eso antes. Gracias. El hombre leía esas cartas por las noches, a veces con lágrimas, a veces con una sonrisa serena, porque entendía que ya no era él quien hacía las cosas, era la semilla que había germinado. Pero no todo era perfecto. En una ciudad vecina, uno de los jóvenes fue agredido. Defendía a un niño que era maltratado. Lo empujaron, le rompieron la nariz. Fue al hospital. Cuando el hombre fue a visitarlo, lo encontró riendo con otros compañeros. ¿Estás bien?, preguntó. El joven asintió. Duele, dijo. Pero si me vuelvo a encontrar con otro en esa situación, lo volvería a hacer. El hombre no dijo nada, solo le tomó la mano. Sabía que el camino que habían elegido era difícil, pero también sabía que nada verdadero se construye sin cicatrices. Una mañana, muy temprano, una niña pequeña se presentó en el centro. Venía sola. Llevaba una caja entre las manos. Cuando la abrieron, encontraron una nota. Mi mamá vino aquí cuando yo era un bebé. Ustedes le dieron comida, ropa, la ayudaron a encontrar trabajo. Ella murió hace poco, pero antes de partir, me pidió que trajera esto. Dijo que aquí sabrían qué hacer. Dentro de la caja había dibujos, cartas, pequeños objetos hechos a mano, y una bolsa con monedas, nada de valor económico, pero sí profundamente simbólico. La niña agregó: ella me decía que ustedes la salvaron. Yo quiero ayudar también. Ese día, la niña comenzó a barrer el patio, luego a servir agua, después a leer cuentos a los otros niños. No había que darle permiso, ya era parte del lugar. Una noche, el hombre se sentó a escribir en un viejo cuaderno que siempre guardaba bajo llave. Era un diario, sí, pero también un mapa. Allí anotaba reflexiones, frases sueltas, recuerdos que no quería olvidar. Esa noche escribió: la anciana no era rica por su fortuna. Lo era porque supo ver más allá del desprecio. Me regaló más que una herencia. Me enseñó a mirar. Y mirar
Es el primer paso para transformar el mundo. Cerró el cuaderno, apagó la luz y se durmió en paz, porque sabía que, incluso si mañana no despertaba, el fuego seguiría encendido en otros. El otoño llegó con sus hojas crujientes y su aire fresco. En el centro comunitario, el ambiente era cálido. Las risas de los niños rebotaban por los pasillos, las voces de los voluntarios creaban una música suave de humanidad. En medio de todo eso, el hombre observaba con una mezcla de orgullo y humildad. Había envejecido. Las arrugas marcaban su rostro, no de cansancio, sino de historia. Su cuerpo ya no tenía la misma agilidad, pero su espíritu seguía intacto. Y aunque ya no podía cargar cajas pesadas o construir bancos con sus manos, aún tenía lo más poderoso: su mirada y su palabra. Un día, una mujer joven se le acercó. Había crecido en ese centro y ahora regresaba como profesional. Era abogada. Traía consigo una propuesta. «Quiero que esto tenga protección legal», dijo. «Que ningún gobierno ni empresa pueda destruir lo que hemos creado». Él la miró, conmovido. Ella había sido una niña que lloraba en silencio en una esquina. Ahora era una voz fuerte, decidida. Le sonrió y aceptó. En los meses siguientes, comenzó el proceso de convertir el centro en una fundación comunitaria, sin fines de lucro, sin vínculos con intereses económicos. Cada paso era una victoria. La comunidad entera participó. Pintaron murales, escribieron testimonios, compartieron fotografías. Lo hicieron no para impresionar, sino para recordar: esto es nuestro. Esto nació de una mirada compasiva. Pero el hombre sabía que el tiempo no es infinito. Empezó a escribir cartas, muchas, una para cada persona que había dejado una huella en ese camino, no para despedirse, sino para sembrar. Una carta decía: «No tengas miedo de ser quien eres, aunque el mundo te empuje a endurecerte. La ternura no es debilidad, es rebeldía». Otra decía: «Recuerda siempre que una vida puede cambiar por una sola decisión. Lo sé porque la mía cambió el día que decidí detenerme». Escribió más de 100. Las dejó guardadas, con nombres escritos a mano en sobres sencillos. Una noche, al terminar la última carta, se quedó mirando una vieja fotografía. Era de su primer día con la anciana. Estaban sentados en una banca, comiendo pan. Ella sonreía, y él la miraba con la inocencia de quien no sabe que el destino acaba de girar para siempre. Cerró los ojos y susurró: «Gracias». Los años siguieron pasando. El hombre envejecía en cuerpo, pero no en alma. Un día, mientras regaba las plantas del jardín, sintió un leve mareo. Se sentó bajo el árbol que él mismo había plantado al poco tiempo de abrir el centro. Allí lo encontraron, dormido, con una expresión de paz. No despertó. Pero su partida no fue un final. Fue un paso más en la historia. El centro no cerró, no se apagó. Todo lo contrario. Los jóvenes que él había formado tomaron el timón con fuerza. Lo hicieron no para imitarlo, sino para honrarlo. Cada decisión que tomaban la hacían recordando sus palabras: «Hagan lo correcto, incluso si nadie los ve». Fin. Y así llegamos al final de este episodio en Radionovelas H. Si te gustó esta estupenda historia, no olvides suscribirte, activar la campanita, para que YouTube te avise cada vez que subamos una nueva historia, y compartir este video con tus amigos para que más personas disfruten de estas radionovelas. Nos vemos en el próximo episodio. No te lo pierdas.